Hoy nos acompaña el doctor Omar Saucedo, que es doctor en psico-oncología y adscrito en el servicio de psico-oncología en FUCAM, y Alexa Daza, que es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en psico-oncología por la Universidad Mondragón, Campus Querétaro. Actualmente cursa el doctorado en psicología y salud en la UNAM, donde desarrolla una investigación centrada en las creencias relacionadas con el uso de opioides en pacientes de cáncer de mama y dolor crónico. Ejerce práctica clínica privada ofreciendo psicoterapia a población oncológica adulta y sus familiares. Asimismo, colabora con fundaciones y clínicas del dolor mediante la impartición de talleres para pacientes y cuidadores primarios. Ha participado también en la formación académica de estudiantes de licenciatura de la Facultad de Psicología, impartiendo contenido de bioética aplicada a la psicooncología. Cuenta con experiencia en investigación e intervención psicosocial con grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo personas con cáncer, población migrante y personas con consumo de sustancias psicoactivas. Querida Alexa, y echamos chismecito, 2 minutitos de chismecito, Sí. que decirles que Alexa fue mi alumna acá en FUCAM. Me gusta pensar que hubo inspiración en tu Claro. rotación para estudiar psiconcología, la maestría en psiconcología, ¿no? De verdad me da mucho gusto que hoy estés acá en términos del tema, porque es un tema importantísimo, ya lo iremos desagregando. Y también me da mucho gusto ver tu crecimiento personal, ¿no? Y profesional. Muchas Está bien gracias. bonito ver a los alumnos, a las alumnas, seguir estudiando, seguir preparándose en ese nivel de detalle, ¿no? O sea, porque te sigo en redes sociales, ¿no? Escucho todo tu CV y de verdad me da mucho gusto que estés acá. Bienvenida. No, al contrario, muchísimas gracias a ti. La verdad es que siempre fuiste una inspiración, de igual manera ahí para empezar en la parte de redes y para continuar abordando estos temas, ¿no? Y enfocarme también en mujeres que viven estos procesos oncológicos. De verdad, bienvenida. Gracias. Un gusto. Pues este tema, también platicarles que violencia estética en cáncer de mama es toda una construcción en términos de cuando decidimos hacer esta investigación. El primer pasito fue el doctor Juan Manuel Arroyo. Él me buscó con la intención justo de estudiar acá algo, ¿no? De hacer una investigación. Y me decía, la verdad es que no tengo idea de qué, ¿no? ¿Qué hacer? Y le dije, pues, ¿qué te parece si te vienes a mi consulta? Y eventualmente, escuchando la consulta, pueden salir diferentes temas, ¿no? Y creo que fue como así, primer consulta, nos tocó recibir a la ahora activista Sandra, ay, se me fue su apellido. Sandra Monroy. Sandra Monroy, y llegó directamente en la consulta y nos dijo, es que yo vengo a esta consulta para que me digan, más bien, para que escriban en mi expediente de que no estoy mal porque no me quiero reconstruir. Ella decía, ¿no? Y fue como, ok. Me dijo, quiero que pongas en mi expediente que no estoy trastornada, que no tengo ningún problema psicológico y que estoy bien a mi corta edad de no quererme reconstruir las mamas, ¿no? Porque el tratamiento que le habían sugerido era una reconstrucción mamaria bilateral, ¿no? Es decir, de las dos mamas. Entonces, en la misma consulta dijo, es que esto me están violentando de manera estética. Y fue como, ¿qué? ¿No? La verdad es que fue la primera vez que yo escuché esto de la violencia estética. Y fue como, ok, a ver, platícanos más, ¿no? Sí, porque es que ustedes o el sistema, nos decía, en oncología, de pronto lleva a las pacientes a tener una lógica de un cuerpo estético, ¿no? Y entonces yo estoy decidiendo no entrar en ese esquema y me están violentando. Yo estoy decidiendo no tener esta reconstrucción. Entonces, en aquel momento justo Alexa estaba rotando acá en el hospital y el doctor me dijo, ese va a ser mi tema, ¿no? Violencia estética. Y violencia estética, particularmente cómo se aterriza en cáncer de mama. Y Alexa les decía, pues hiciste prácticamente todo el campo, ¿no? Junto con, Sí, con Juan Manuel.
Entonces ellas se dedicaron a indagar, ¿no? Como las pacientes. Hicimos un cuestionario, ¿no? Después de ese cuestionario, pues bueno, fueron saliendo cosas interesantes de lo que vamos a hablar, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, esperemos sea de su agrado este tema, ya que es un tipo de violencia poco abordada, demasiado necesaria de dar a conocer y que desafortunadamente presentan gran parte de las pacientes, pero muchas veces ni siquiera ellas están conscientes de que lo sufren. Eso es un gran hallazgo, lo vamos presentando porque ese fue un gran hallazgo de las pacientes que no se daban cuenta que estaban siendo o violentadas o que ellas mismas se generaban violencia. Si quieres, dale a Leia la presentación. Ujú. Sí. Y bueno, empezamos con pues definir, ¿no? ¿Qué es esto de violencia? Según la OMS, ¿no? Violencia se define con diferentes características, ¿no? Es el uso intencional de la fuerza física y de poder, ¿no? Se realiza contra uno mismo, ya decíamos ahorita, estos pacientes lo ejercen hacia ellas mismas. Puede ser hacia otras personas, a una comunidad o a un grupo en particular. Es cualquier acción u omisión que genere daños en los ámbitos, en cualquier ámbito de la persona, ¿no? Sea económico, sea físico, ¿no? Intelectual, psicológico, hay un montón, ¿no? Claro. Y vemos que existe una diferencia porque a veces utilizamos de manera indistinta violencia y agresión. Es que me está agrediendo, es que me está violentando y creemos que nos referimos a lo mismo. Pero sí es importante que desde ahí empecemos a hacer esta diferencia, ya que la agresión es un acto involuntario, impulsivo, que tiene esta finalidad de buscar defendernos, ¿no? De algo que aparentemente nos está haciendo daño. Y la violencia no, la violencia es algo planificado, es algo es un ejercer poder sobre alguien y buscar tener esa finalidad de dañar. Ahí le cambié. Y bueno, dicho esta diferencia, porque sí es importante, o sea, la agresión entonces es este acto impulsivo, ¿no? En donde alguien, por ejemplo, pasa y tienes como la respuesta inmediata como de empujar, eso sería agresión. La violencia, que ahí también en la definición decía, es esta parte que puede ser consciente o inconsciente, pero que, o sea, esta parte inconsciente alude a una historia que te hizo eventualmente ejercer la violencia, ¿no? O alguien claramente con toda la racionalización, digamos, como de poder ser violento o violenta, ¿no? Y entonces hay diferentes tipos, ya les decía, ¿no? Hay la violencia económica, es decir, cuando se restringe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El dinero, ¿no? O patrimonial, ¿no? Las casas y todo esto. La violencia física, ¿no? Psicológica y sexual. Y hay varias más, pero para esta investigación nos quedamos como en estas, ¿no? Claro. Y ya platicándoles un poquito más o contextualizando sobre qué nos dice la encuesta nacional de la dinámica en las relaciones en los hogares, vemos que la violencia que se presenta en las mujeres principalmente está en el Estado de México, en la Ciudad de México, Querétaro, Colima y Aguascalientes. Y el 51.6% suele presentar violencia psicológica. Los insultos, las humillaciones son de lo más común. Después ya continúa la sexual, física y económica. Y vemos que mujeres a partir de los 15 años, 7 de 10, hablando de la mayoría de ellas, llegan a presentar alguno de estos tipos o todos a lo largo de su vida. Y quienes principalmente lo presentan son mujeres divorciadas, pero eso no exenta a las que están casadas o solteras. Esto está fuerte, ¿no? Apenas platicábamos en alguna mesa acá, me decían, a ver, Omar, si tú por alguna circunstancia estás fuera de tu casa a las 3 de la mañana y tienes que caminar por una avenida, ¿en qué piensas? No, pues que si traigo dinero, que si el celular. Y luego, bueno, pues que quizás si no traigo que me van a pegar. Ok, ¿identificas qué piensa una mujer en esa circunstancia? Pues lo mismo. Claro que no. O sea, que me va a violar, que me va a secuestrar, ¿no? Pensamos muchas que me va a desaparecer, ¿no? Claro. Y decía, madre mía, qué terrible. Sí, O sea, porque ustedes, o sea, mientras mi lógica es, pues si traigo el celular o no,
ustedes están pensando en cosas mucho más elaboradas, pues, Claro. ¿no? No, incluso algunas creo que realizamos un toque de queda de a las 8 de la noche ya no salgo de mi Claro. casa, ¿no? A menos que salga con un hombre, que salga en un carro, o sea, como ciertas medidas de protección, pero la mayoría optamos también por restringir este tipo de salidas para protegernos y como dices, a veces incluso el decir, ay, veo un grupo de hombres, me voy a cruzar la calle para Sí, que no claro. haya algún problema, ¿no? Para que no me vayan a decir algo o que me intenten tocar. Eso es terrible. Y bueno, esta encuesta lo que nos dice, pues justo, ¿no? Que esto evidentemente alguien ya más lo evaluó y es consistente, pues, ¿no? Con lo que vivimos todos los días. Claro, y estamos hablando de una cuestión de 2021, digo, es algo que hacer una encuesta nacional pues es compleja, pero de todas formas estos porcentajes se siguen presentando hoy en día en 2026, ¿no? Y ya sería interesante ver qué tanto se han modificado, si se han mantenido, pero ahora sí que hablando de las pacientes oncológicas, viene esta duda. ¿Llegarán a presentar violencia, se enfrentan o no a este tipo de temas? Y a través de diversos estudios llegamos a identificar que sí, que efectivamente, al igual que la población que no es oncológica de mujeres, del principal tipo de violencia al que se enfrentan es a la psicológica, que es el menosprecio, la humillación, la intimidación, estos tratos negligentes. Después la física, que son estos golpes, restricciones de la libertad. La económica, que como platicabas, pues es no te doy dinero, pero ese no te doy dinero también involucra el no te doy dinero para tu tratamiento, no te doy dinero para que comas de manera saludable. Y en la parte sexual también, en llegar a forzar a tener relaciones sexuales, a que no usen métodos anticonceptivos o también el acoso. Y quisiera yo destacar que muchos de este tipo de violencias no es como que surgieron, enseguida les dieron el diagnóstico y aparecieron todas las violencias, sino que las mujeres muchas veces traen una historia de violencia infantil, en donde desafortunadamente traen una dinámica muy normalizada, o sea, no logran identificar, ah, pues mi papá me violentaba cuando me golpeaba, ¿no? Y entonces ahora mi pareja también me golpea. Y me dieron mi diagnóstico y lejos de él apoyarme, igual me golpea, me humilla. Y entonces es difícil para las pacientes el llegar a acercarse y tocar la puerta del consultorio porque no logran identificar claramente que esto, lo que están viviendo, es violencia. Sí, y eso, si quieres, a la siguiente da pauta justo a la normalización de la violencia, ¿no? Porque fue interesante, si quieres, le saltamos a la siguiente de una vez, nos dimos cuenta que cuando les preguntábamos a las pacientes, oye, a ver, vamos a empezar por la definición, ¿no? Violencia es esto. ¿Tú te has sentido violentada? No. Ok. Siguiente pregunta, oye, ¿identificas que es violencia estética? Pues no. Ah, mira, es esto. ¿Identificas que has sido violenta en ese terreno? No. Fue bien interesante ver esto porque cuando lo poníamos conceptualmente, algo pasa ahí que no les hacía sentido. Era como, pues no. Más bien pareciera que sí les hacía sentido y en ese sí les hacía sentido decían, no me siento violentada. Claro. Pero cuando nos deteníamos, ¿no? Y eso fue una chambota de ustedes, en escuchar las historias detrás de estas pacientes, oye, a ver, y platícame, porque salían a veces en espontáneo, ¿no? Como, ¿y cómo llegaste hoy? ¿Y qué pasó contigo la semana pasada? Oye, ¿y quién te acompaña? Empezábamos a recibir cosas claramente violentas que la persona simplemente no las veía. Decía, pues sí, es que es así, ¿no? Es que mi hijo me diga que, ahorita los vamos a ver, pero que mi hijo me diga que, pues que me voy a deprimir si no tengo dos mamás, pues me está cuidando. Ah, eh, ok, Claro. no. No, pues que el médico me diga que si no tengo una relación estable, ¿no? Que mejor sí me haga la reconstrucción, porque pues soy una mujer joven, porque pues no tengo dos mamás, pues ¿cómo voy a sostener una relación de pareja? El médico se está preocupando por mí. ¿Qué? ¿No? Fue como, au, no, 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 no. ¿Y eso cómo lo ves? Se están preocupando por mí. Pues no, ni Claro. al caso, ¿no? Y entonces,
siguiendo con esto de la violencia estética, nos metimos a ver quién hablaba de este tema, ¿no? De la violencia estética, y nos encontramos a estas dos mujeres pioneras en este concepto de violencia estética, que nos hablaban justo de cómo es que como sociedad tenemos que entrar en un estereotipo físico, por decir algo chiquitito, porque tenemos que entrar en un estereotipo gigantesco, ¿no? Si soy hombre tengo que tener un montón de características, si soy mujer tenemos un montón de características, pero particularmente con la violencia estética, incluso en términos como de comerciales, ¿no? O sea, tienes que ser una mujer con cabello alto, con mamas, ¿no? Sí, Con buen redondas, tamaño, firmes. ¿no? Exacto, ¿no? Con el cabello pintado, ¿no? O sea, con todo este estereotipo que si sales de esa lógica, entonces ya no eres tan mujer, ya no eres una mujer completa, ya eres una mujer que en palabras muy sencillas, o más bien como muy amables, pero que no se vivía así, como diversa, ¿no? Una mujer Sí, diversa, pero este término de diverso como algo malo, ¿no? claro. Y entonces estas dos mujeres empiezan a hablar de esto, ¿no? Y empiezan a decir, eso genera trauma, genera rechazo, genera frustración, vergüenza, culpa, complejos, odio, evidentemente, ¿no? Y entonces toca decirlo porque incluso en la semana platicaba con Sandra Monroy y me decía, es que esta investigación Ujú. empezó a hablar claramente, y ella en particular, de violencia estética en cáncer de mama, Sí, porque era justo lo que decíamos ahí, ¿no? Como a ver, ¿qué pasa? O sea, entendíamos la parte social, ¿vale? Una mujer que se rapa, por ejemplo, ¿no? Salta, ¿no? Una mujer que se viste sin tanto escote, sin tanta falda, salta, ¿no? Pero ¿y entonces qué pasa cuando por una enfermedad como el cáncer de mama, las mujeres caen en esta lógica? ¿Qué sucede? ¿No? ¿Vivirán esta violencia estética? ¿No? Y entonces ya lo veíamos ahorita, psicológicamente, claramente, ¿no? Si quieres darle a la siguiente. Y empezábamos a ver justo esto, ¿no? Los tratamientos, bueno, fíjense, o sea, quiero hacer el enlace con lo social allá, lo grandote, digamos, allá afuera de este hospital, y cómo se va enlazando con lo oncológico. La gordofobia, ¿no? Hay muchas pacientes que al recibir quimioterapia se inflaman, claro. ¿no? Que por los mismos tratamientos suben de peso. Y entonces ya podríamos entrar ahí en la gordofobia. El racismo, ¿no? También sucede, ¿no? Muchos pacientes que de pronto con un tono de piel diferente, con hablar diferente, ya existe, ¿no? Como este sesgo de pum, ¿no? Pues la violencia. El sexismo, ¿no? Es que pues, como eres mujer, pues claro, ¿no? Claro, no, y de todas formas, como lo vemos plasmado, ¿no? Bueno, aunque estés en el tratamiento, ve a la cocina. Sí, claro. Tu Tu calidad de rol. mujer, exacto, tu rol como mujer es que cocines, que cuides a los hijos, y las mujeres están así de, "Ay, me siento mal, tengo las náuseas", pues ni modo. Sí, 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 y con todo lo que decías hace rato también, cumplir sexualmente, cumplir económicamente, cumplir como mamá, cumplir como esposa, cumplir como todo eso, de pronto nos encontramos en estas historias de estas pacientes, ¿no? Claro. Que decían, pues es que sí, tengo que llegar a casa. Bueno, ahorita me vino a la mente una paciente que dijo, ¿ya acabó la consulta? Sí, sí, pues ya está, ¿no? Es que tengo que llegar a mi casa porque mis hijos se van a quedar sin comer. ¿Tus hijos de los que me platicaste ahorita que tienen 19 y 22? Sí, es que yo les caliento de comer. Pero también me estás diciendo que te sientes mal, ¿no? Que todavía estás como en este momento de la quimioterapia en donde te sientes cansada, te sientes agotada, de pronto nauseosa, y tus hijos no se pueden calentar de comer. No. ¡Au! ¿No? O sea, Claro. otra vez estos roles, ¿no? La gerontofobia, pues también, ¿no? Si quieres darle la siguiente y... Y vemos en esta parte que no solamente es poniendo el ejemplo de la gordofobia, ¿no? ¿Qué implica, qué implicaciones tiene el que yo haya subido de peso en el tratamiento oncológico? Pues que entonces empiezo a agarrar y entonces empiezo a restringir mi alimentación, empiezo a tener cierto tipo de acciones para tratar, buscar el bajar de peso, ¿no? El que a pesar de que me sienta mal, hago ejercicio de manera compulsiva. No digo que esté mal hacer ejercicio, sino más bien que empecemos a hacerlo así, de manera compulsiva.
por otro lado, entonces, esto se une con el tema social de que pues somos conscientes que por esta subida de peso, como comentabas, pues hay un rechazo, hay una discriminación, la gente ya no nos ve de la misma manera si subimos de peso, si nos vemos hinchadas de la cara. Y evidentemente eso influye en generarnos frustración, preocupación, vergüenza, el buscar aislarnos, el decir, no, ya mejor me quedo en la casa. Y entonces nos van alejando poco a poco de las cosas que tienen un valor para nosotros y nos vamos recluyendo, diciendo, no, pues ya, ahora sí que haciéndonos chiquitas, ¿no? Mi valor como persona pues es menor al momento de yo subir de peso. Entonces, pues como ya no tengo nada que aportarle al mundo, pues ya me quedo aquí en mi casa. Son pacientes que se empiezan a aislar, ¿no? Y es una de las varias cosas que evaluamos en el consultorio. ¿Cómo el impacto, digamos, de esta enfermedad empieza a llevarlas a no tener vida social, ¿no? A, como decías, el tema del ejercicio, al aliño, ¿no? Al cuidado personal. Claro. Y mira, aquí entrando en detalle, porque decimos, bueno, tiene implicaciones, esto es la violencia estética, pero ¿en dónde se presenta? Aquí en la diapositiva logramos ver que en los espacios hay algo que se destaca y que se mantiene de manera constante, y es la casa y los medios de comunicación. Entonces, a lo largo de nuestra vida nos enfrentamos a estos medios de comunicación, a las redes sociales, que nos enseñan esta imagen de la chica delgada, con un busto firme, redondo, rubia o al menos de tez clara, que sale bailando. Y entonces nosotros decimos, esa creo que es la imagen. Y cuando llegamos a casa y la reforzamos, no porque la veamos en casa, sino más bien porque muchas veces son nuestras mamás, nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestros padres, igual hermanos, que nos dicen, esto es una mujer bonita. Y es ahí a donde inicia la contradicción, porque iniciamos, oye, creo que yo no soy una mujer bonita. Y, por ejemplo, hablando de la gerontofobia, digamos que me acuerdo de un anuncio publicitario en donde salía Belinda con 36 años, mostrando ahí como contra las arrugas y todo eso. Entonces, una mujer que tiene, pasando de los 50 años y que diga, ay, como que este anuncio dice manchas, flacidez en la piel, resequedad, arrugas, pues todo eso como que checa con lo que yo estoy viendo en mi cara, pero, sorpresa, como que yo no me veo igual que Belinda. Entonces, es ahí a donde esta falta de representación pues hace que nos sintamos mal, ¿no? Y ahorita que regresa esta moda del 2000, del 2016, en concreto me voy a enfocar al 2000, no sé si tú te acuerdes que veíamos a Hilary Duff, que es una actriz estadounidense, y a Britney Spears como gorditas, porque teníamos como referencia esta extrema delgadez que se alejaba totalmente de lo que era sano, porque veíamos a modelos que eran rusas y todo eso, que consumían sustancias para estar así de delgadas. Y muchas veces crecíamos viendo esa imagen e idolatrando y esperando ser así, ¿no? Entonces, desafortunadamente nos enfrentamos a eso. Y no solamente son los espacios, porque me gustaría destacar que la intensidad con la cual vivimos la violencia estética también depende del país en el que estemos, porque centrándonos a Latinoamérica, o sea, en México, Brasil, Colombia, Venezuela, son unos países a donde se vive mucho la violencia estética y concretamente México y Colombia tienen muy marcado el tema de una narcoestética, una estética que prioriza esta parte de lo exuberante, ¿no? Mucho gusto, mucha pompi, cintura de avispa. Entonces, que generamos esta imagen de, ay, esto no queda conmigo, ¿no? O en el caso de Venezuela, que es el país que es el principal productor de reinas de belleza. Me acuerdo que tiene como 7 coronas de Miss Universo, que es un certamen súper importante, además de muchas otras más coronas. Y entonces las niñas crecen con esta cultura, porque ya no es algo alejado, ya no es algo aislado de los concursos de belleza y la sociedad, forma parte de la sociedad el verse y prepararse para ser una Miss, ¿no? Entonces las niñas aspiran a ser reinas de belleza y eso obviamente nos lleva a nosotros como Latinoamérica
a llevar a cabo cierto tipo de conductas como el, bueno, me tengo que pintar el cabello, alaciarlo, maquillar, ir a que me hagan una liposucción o unos masajes, N cantidad de cosas, blanqueamientos, para que podamos embonar en esta imagen que es fantasiosa, que siempre va a ser complicado o imposible más bien lograr, y que eso hace que nosotros nos acerquemos a otro tipo de violencias, a ser como este blanco. ¿Por qué? Porque aquella mujer que dedica horas para estar en la estética es una mujer que tal vez no va a poder ser productiva laboralmente. Entonces va a depender de un hombre que o le pague los procedimientos o que le dé dinero para comer, ¿no? Entonces, ahí se acerca a la violencia económica, a la violencia sexual, a la violencia física, por tratar de perseguir un ideal. Y me parece que se coloca en, como se pone a la persona como segmentada, ¿no? O sea, en función a que tienes mamas, ¿no? Que tienes cabello largo y tal, se pone un énfasis importante en la persona que hace que en este contexto oncológico se ponga mucho más vulnerable, ¿no? O sea, una mujer, y nos pasa todo el día en la consulta, ¿no? Que, por ejemplo, invierte demasiado tiempo, no sé si demasiado, el tiempo que invierta, pues, en que si el cabello largo, que si lacio, que si chino, que si rojo, que si blanco, que si lo que sea. Es una mujer que si está depositando mucha energía psíquica en esa característica, pues claramente va a sufrir mucho cuando esté en una situación así, ¿no? O una mujer que está sosteniendo su feminidad, su ser mujer, en tener mamas, por ejemplo, pues claro que le va a costar mucho trabajo decidir sobre una reconstrucción o no. Y es ahí en donde tenemos que poner como atención, ¿no? En estos puntos en donde como sociedad le estamos diciendo a la mujer, si tienes esto, esto y esto y esto, eres mujer. Y es triste de pronto escuchar a pacientes que están en quimioterapia, que están con una cirugía, ¿no? De mama, y que a veces, la gran mayoría de los momentos en donde se administra algún cierto de medicamentos para inhibir hormonas, pues pierden la menstruación. Mujeres que llegan al consultorio diciéndome, ¿qué soy entonces? ¿Qué soy porque ya no tengo mamas? ¿Qué soy porque ya perdí mi cabello? ¿Qué soy porque ya ni siquiera arreglo? ¿Qué soy? ¿No? ¡Au! ¡Qué duro! ¿No? Y entonces, insisto, esto da blanco perfecto para poder ser, que se violenten de inicio, ¿no? Porque en ese ejercicio de quién soy, pues también te estás violentando. Eres tú, ¿no? Eres Margarita tal, ¿no? Sí, sin mamas, sí, sin cabello, pero eres tú, ¿no? Entonces, si quieres la siguiente, es un poco lo que empezábamos a ver acá, ¿no? Entonces, violencia estética, o sea, vamos a ir como otra vez, ¿no? Como bajando en lo, digamos, como en los pilares de los tratamientos oncológicos, que uno es lo quirúrgico, ¿no? La mastectomía. Entonces, vemos cómo en el desarrollo, ya nos decía Alexa, ya eres mujercita, ¿no? A partir de que salen las mamas, ¿no? Hace no mucho una persona que le corta el cabello a mi sobrina, me la encontré en la calle y me dijo, oye Omar, ya vi a tu sobrina, ya le vi sus glorias. Y yo, ¿sus glorias? Porque terminó la prepa, ¿cuáles glorias, no? Me quedé como, ¿a qué se refiere? Y ya conforme íbamos platicando, se refería a que ya se veían sus mamás. Claro. ¿No? Sus glorias. Porque justo trataste un tema súper importante, porque a nosotros, en cuanto nos crece el busto, es el indicador a la gente de decir, ya me puedo reproducir, ya puedo tener hijos, o sea, y en ese momento dejamos de vernos como estos seres asexuales que corrían y jugaban y todo eso, y ahora ya es así de, ay, Alexita, ¿cómo estás? ¿No? Entonces ya empieza a volver eso a ser un antes y un después, y no sé, de seguro lo has visto claramente en consulta, aquellas mujeres que te cuentan esas historias de, para mí fue impactante cuando me crecieron porque yo tenía muchísimo gusto, o lo contrario, no tenía nada, y ahora también el perderlo, ¿no?
Sí, porque si lo vemos en términos de desarrollo, está esta parte social que estamos platicando, pero también está la parte de identidad, que eso es normal, ¿no? O sea, por supuesto que también la, nos diferencia a los hombres y a las mujeres en ese primer momento las mamas, ¿no? O sea, también empieza una parte consistente en el desarrollo, pues es normal, ¿no? Pero eso nos empieza a generar identidad. Ah, tú ya eres la mujercita, ah, no, tú eres hombrecito, ¿no? Y conforme vamos creciendo, pues claro, ¿no? Las mamás se convierten en muchas cosas, ¿no? En lo que me da identidad como mamá porque puedo amamantar, ¿no? En lo que me da esta cosa como sexual también, ¿no? Porque entonces me pongo un escote y entonces, ¿no? Es algo que se socializa desde la sexualidad, que es normal, que está bien, que es sano, ¿no? Que te hace sentir, no, muchas mujeres lo dicen así, que me hace sentir mujer, ¿no? Y que tampoco está mal, es parte del desarrollo, es parte de la sexualización y desde la sexualidad es algo que está ahí, ¿no? El punto acá es cómo cuando viene un tratamiento oncológico como la mastectomía, cómo cruza por completo a estas mujeres, ¿no? Claro. Porque entonces un procedimiento oncológico que se trata justo de extirpar, ¿no? Una o ambas mamas, se convierte en si me compré todo el tiempo que esto es lo que me hace ser mujercita, me hace mujer, me hace ser mamá, ¿qué pasa, no? Y ahí me gustaría platicarles brevemente sobre otro caso de una paciente que justo, ¿no? Llegó al consultorio porque le iban a quitar ambas mamas y me decía, Omar, yo como tal con las mamas no tengo problema, que me las quiten, si eso, con eso se va a ir el cáncer está bien, pero y entonces ya no voy a ser mamá, me decía, ¿no? Con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no vas a ser mamá? Porque es que, pues no, o sea, la escena de la mamá, ¿no? Con el niño amamantando, ya no voy a poder ser mamá. Qué fuerte, ¿no? Claro. Porque, digo, evidentemente tuvimos un montón de sesiones y tal, pero un poco a lo que llegamos después de muchas sesiones fue el vínculo afectivo que haces con tu bebé no lo haces solamente con las mamás, ¿no? Lo haces con el abrazo, con la voz, con el sostener, con el apapacho, con el cambiarle el pañal, con el darle de comer. Lo haces con todo eso, ¿no? Y un poco le decía en alguna de estas sesiones, ¿cuál es la relación que tú tienes actualmente con las mamás de tu mamá? Ay, no, ninguna. Pues claro, hubo un primer momento en el que, claro, es romantizar, ¿no? Ese momento del amamantar, pero eres mucho más que eso y por supuesto que puedes ser mamá porque es mucho más que tener estas mamás, ¿no? Claro, no, y hay otros casos en donde vemos esta historia de inconformidad total a las mamás, ¿no? Crecen y tienen unas mamás tal vez grandes, pero caídas, no me siento cómodas con ellas, y entonces llega el momento en el que me tienen que hacer una mastectomía, ¿no? Y me quitan una mama, y entonces eso me hace continuar este camino inconforme, este constante ir de realmente no acepto mi cuerpo. Y es sumamente complicado el darnos cuenta que llevamos como mujeres gran parte de nuestra vida, pues sí, o sea, despreciando tal vez lo que es importante para nosotros, es nuestra casa, nuestro cuerpo. Y vemos la manera de cómo pues tratar de huirle a veces a estas modificaciones, a decir, bueno, pacientes que incluso quieren postergar las mastectomías, evitarlas, con tal de decir, no, pues ¿cómo, no? ¿Cómo ya no voy a estar con mi mamá? Ya nadie me va a querer, ya no me van a ver atractiva, mi esposo ya me va a dejar, entonces prefiero morir antes que estar sin una mamá. Que es una decisión bien personal, evidentemente, ¿no? Pero es complejo cruzarla solamente por ahí, ¿no? Sí, y este discurso de ¿qué va a pasar con mi esposo? Au. Sí, sí es un tema a tocar, pero es muy duro de pronto escuchar esta balanza, ¿no? Como de, ¿y si no lo hago? Y mejor sigo como hasta ahora. Au, ¿no? Y retomando estas historias, el esposo, el hijo, nos damos cuenta que vivimos para los otros, ¿no? O sea, Sí. a mí no me afecta que me las quiten, pero entonces ya no podría amamantar y entonces el ya no estar al cuidado del otro ya me afecta. A mí como tal no me afecta, pero mi esposo ya no las va a ver, entonces es ahí a donde ya genera un problema. Y eso
tiene que ver mucho con el rol que se nos ha impuesto como mujeres. ¿Voy? Sí, adelante. Siguiendo con esto de los tratamientos, ¿no? Los pilares del tratamiento anticáncer, otra es la quimioterapia, ¿no? Otra vez, ¿no? O sea, desde el desarrollo, ¿no? Pues, ¿a quién le dejan el cabello largo? Normalmente a las mujeres, ¿no? O sea, los niños enseguida nos cortan el cabello cortito, ¿no? Es raro el niño en el kinder, en la primaria, que tiene el cabello largo. Ahora creo que ya se ve un poco más, pero es algo que sigue marcando de todas maneras, ¿no? O sea, las niñas son el cabello largo y bien peinado y bien relamido y, ¿no? O sea, desde ahí se empieza a generar como toda esta cultura al cabello, que otra vez no está mal, pero el punto es no dejar solamente en ese punto la feminidad, ¿no? O el distinguirse como mujeres. Y por supuesto, conforme van creciendo, pues entre más largo, pues el cabello es más sexy, ¿no? Se juega con el cabello, ¿no? Es algo con lo que hasta se bromea, ¿no? Como de, fíjate cómo se está agarrando el cabello, seguro que le está coqueteando, ¿no? O sea, como con todo este juego del cabello, ¿no? Entonces, viene la quimioterapia y en cáncer de mama, ¿no? Porque en otros tipos de cáncer se dan algunos otros tratamientos que a veces no tiran el cabello, pero en cáncer de mama indiscutiblemente se caerá. ¿Cómo es que muchas mujeres incluso, ¿no? También dicen, es que quítenme las mamas, háganme la cirugía que sea también, ¿no? Pero el cabello no, ¿no? Sí. Se convierte en algo muy duro también para las pacientes perder el cabello. Y bueno, a mí me parece que también el tema de perder el cabello es porque también se socializa, ¿no? Una cirugía, como quiera, dicen, ¿no? Las pacientes como, bueno, pues me pongo algo y no se ve tanto, ¿no? Me pongo una sudadera y no puedo camuflarlo sin tanto rollo. El tema de perder el cabello arroja a las pacientes a tener que socializarlo, porque ciertamente es raro que una mujer de un día a otro se rape, ¿no? Sí. O sea, la primera lógica de una mujer que llega a cualquier lugar rapada es, Está tiene enferma. cáncer, Ujú. está enferma y tiene cáncer, ¿no? Si yo llego, pues estoy rapado, ¿no? De inicio. A mí nadie, cuando me rapé, a mí nadie me preguntó, ¿todo bien? Nadie me preguntó. Fue como, órale, buen look. Nadie me lo preguntó. A una mujer, evidentemente le van a preguntar, ¿todo bien? ¿Qué ¿Qué te pasó? pasó? ¿Qué te pasó? Y aparte con este gesto, ¿no? Como, Sí, así de ¿qué pobrecita. te pasó? ¿No? Entonces, otra vez, los tratamientos anticáncer arrojan a la mujer Claro. a esta socialización y a confrontarse con esta feminidad que han venido construyendo, ¿no? Sí, es un indicador. De por sí el cabello, cuando tenemos cabello, es un indicador de salud, de estatus, de gustos, de N cantidad de cosas, ¿no? Entonces, al momento en el que lo pierden, no es vanidad, yo siempre lo aclaro. El que alguien sufra por la pérdida de su cabello jamás va a ser vanidad, porque es parte de perder algo de tu identidad, porque pues sí, hay veces que tú dices, bueno, a mí, incluso de clase social, ¿no? Agarro y me pinto mi cabello de rubio y entre más rubio se nota que le invertí más dinero y ahora ya no. Ya no, entonces, ¿quién soy yo? O sea, si ya no puedo mostrar esta melena, ¿qué pasa ahí? ¿No? Y como dices, ya es claramente mostrar, además de eso y todo lo demás del cuerpo, el bajar de peso, la hinchazón, lo que sea, es mi indicador, ¿no? De que ya estoy enferma. A nivel ginecológico, les decía hace rato que hay tratamientos que implican varias cosas. Uno, que se pueda ir la menstruación, ¿no? O sea, un inhibidor de hormonas hace que la menstruación se vaya. O algo un poco más complejo, que es como quitar los ovarios, ¿no? Que cuando justo ese tratamiento de antihormonas no está funcionando como se intenta, pues viene este tipo de cirugías. Y nuevamente damos con, ¡pum!, ¿no? Con esta parte de la construcción de la feminidad. Porque otra vez, ¿no? Desde el desarrollo, cuando a una mujer le baja, como se dice, ¿no? Ujú. Coloquialmente, ¿no? Que viene su primer menstruación, ya es mujercita, ¿no?
ya es niña, ya viene Ya la de niña parte, ya pasó a ser mujer. ya es mujer, ¿no? Ahí sí ya se marca como, ya has florecido, ¿no? Por ahí, por ahí, es que hay frases, muchas, aquí pusimos 2 o 3, Ay, pero hay un no. montón de frases que es como, es que ya eres mujercita, ¿no? Ya te salieron tus glorias, Ya floreciste. ya floreciste, ¿no? Ya No, y además, perdóname que te interrumpa, pero justo recuerdo mucho el tema de cómo comunicamos, o sea, entre mujeres se sí, comunica esta gran noticia, ¿no? Ya me bajó. Y es así de que mamá agarra y le comenta a las tías y le dice a medio mundo y todos se es un enteran. evento. Y sí, O sea, es un evento, o sea, sí es algo, es una cosa grande. Y ya uno va ahí toda penada así de que nadie ya me sé. vea. Y ahí es que aquí está mi mamá y ella hizo eso. Hola. Ahí le notificó a todos así de Claro. ya le tocó. Y otra vez, esto da identidad, ¿no? Porque otra vez te construye como mujer. Entonces, imaginemos, ¿no? Cómo se construyó esto de has florecido, ¿no? Ya puedes ser mamá, ¿no? Se va construyendo como toda esta parte. ¿Y qué pasa con otra mujer que llega a estos tratamientos que, toca decirlo en estadística, son muchas de las mujeres que tienen un diagnóstico oncológico de mama, pues reciben este tipo de tratamientos y entonces otra vez se ve implicado el que soy, Claro. ¿no? Y algo que también toca decir, pues cada vez, muy desafortunadamente, hay más mujeres jóvenes con un diagnóstico oncológico. Hace no tanto tiempo, hace 20 años, hablábamos, 15, 20 años, hablábamos de que pues era de arriba de los 40, 50, 60, y en este hospital nos han llegado adolescentes con cáncer de mama, ¿no? Mujeres de 19, 23 años que esto claramente les cruza por completo, ¿no? A cualquier mujer les cruza, pero me parece que cuando están en esta edad, incluso reproductiva, ¿no? En donde están espejeándose con una pareja, en donde están espejeándose con pares, ¿no? Socialmente, pues interrumpe, bueno, no interrumpe, pero cruza por completo esto, ¿no? Claro, escuchamos como estos discursos de, a mí no me afecta tanto porque yo ya viví, ¿no? Lo que normalmente escuchamos con pacientes más grandes, pero evidentemente con ellas, porque estás en la etapa en donde estás construyendo tu identidad y llega esto que modifica lo que tú apenas estabas empezando a pensar sobre ti y va en contra de esta imagen que vemos nuevamente en redes, en películas. Entonces, claramente llega a afectar en nuestra sexualidad y es súper complicado el lograr modificar esta idea de que no porque hayamos tenido cáncer significa que nos borraron el derecho de ser amadas, de ser felices, de ser respetadas. O sea, realmente esto llega a arrasar con todo lo que pensamos. Y bueno, este término que se puede conocer como carcinofobia o cancerofobia, ¿no? Que es básicamente el miedo a tener cáncer. Y aquí también empezamos a escuchar discursos interesantes en este sentido, porque de pronto encontrábamos pacientes, o sea, me parece que algo sano en un primer momento o incluso como obvio que una persona que ha tenido cáncer tenga cancerofobia, ¿no? Pues sí, porque me da miedo a volver a tener cáncer, ¿no? O cualquier otra persona que pueda tener miedo a que este diagnóstico llegue a su propia piel. Pero encontrábamos ya esta parte de violencia cuando de pronto en la sociedad encontrábamos discursos como es que, oye, ponte algo en la cabeza porque, ¿no? ¿Qué tal si me lo pegas, ¿no? Oye, ponte cubrebocas, ¿no? Porque ¿qué tal si esto, pues, se contagia? ¿Cómo? O sea, todavía existe un grupo de la sociedad con poca información, porque no creo que, bueno, me gusta pensar que no lo hacen desde la mala onda, simplemente no tienen información, A veces ¿no? sí. O quizá alguna, yo sí creo que están muy mala onda. Es que, pequeña historia, recientemente en consulta traté a una de mis pacientes que me decía, vinieron a invitar a la boda de una prima y la prima especificó que no quería que yo fuera para que no fuera a contagiar a alguien.
Madre mía. Entonces son de esas Es cosas. terrible, ¿no? Es terrible. No sabemos en este caso si le falta información o si era mala onda, pero esto sucede. Eh, y entonces empezamos como a redondear esta parte de la cancerofobia desde este otro terreno, ¿no? No nada más desde el tengo miedo que me dé cáncer, sino de qué tal si una persona que tiene un diagnóstico oncológico me enferma. Y hay muchas aristas chiquititas, ¿no? Porque toca decirlo, acá en FUCAM tenemos una casa FUCAM, ¿no? Que antes estaba, en un primer momento estaba destinada para ser un lugar en donde se podían hospedar mujeres que estaban recibiendo un tratamiento oncológico y parte de la comunidad, ¿no? Dijo como, o sea, los vecinos, ¿no? No, no queremos mujeres aquí porque nos van a, la radiación que les dan, los medicamentos que les dan, nos van a contagiar, ¿no? Entonces nos podemos empezar a dar cuenta de ese nivel de poca información que se puede tener, ¿no? Y en ese sentido empezamos a ser violentos, evidentemente, ¿no? Claro. Que aquí se empieza a juntar un poquito con entre la apariencia, ¿no? Y entre este miedo a enfermar de estas otras personas, ¿no? O sea, no, no me gusta verte sin cabello, ponte, ¿no? Sí, Un algo en la cabeza, ¿no? Una peluca, un algo, y no te acerques tanto a mí, ¿no? Porque, ¿qué tal si me contagias? Y quizá, y hay que decirlo también así, es que de verdad hay muchas aristas ahí. Quizá esto a veces el mundo médico también lo puede poner a dudar a una persona, porque, por ejemplo, hay estudios, ¿no? De radiación, por ejemplo, un PET, ¿no? En donde la indicación médica es no te acerques a mujeres embarazadas y a niños y a mascotas en un cierto tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, de pronto esta información puede entenderse de diferente manera, ¿no? Porque es como, no, pues nada más bájale al water 2 veces y no te acerques a estas mujeres o a estas mujeres embarazadas o niños, porque hay un cierto nivel de radiación, no cáncer, sí, ¿no? Entonces, creo que tenemos como personal de salud que siempre como buscar redondear como la información. O sea, esto es por la radiación, no es por el cáncer, ¿no? Yo creo que una de mis hipótesis es que es por ahí a veces, ¿sabes? Como de, es que si les dan esa instrucción, quizá la otra persona dice, ah, es que como me picaron, como tal, por eso quizá me puede dar cáncer. No, no va por ahí, ¿no? claro, Ujú. claro, ¿no? Y ciertamente esa es una de las cuestiones, lo platicabas del uso de la peluca, ¿no? Ponte una peluca porque me incomoda verte. Y también muchas veces la reconstrucción mamaria va hacia ese sentido. Reconstrúyete las mamas para que yo te vea a las dos, porque si no, a mí, ajeno, me genera incomodidad. Cuando dices, ¿por qué debería de generarnos incomodidad ver esta diversidad? Sí, totalmente. Y eso lo escucho muchas veces en el consultorio, ¿no? Es que me doy cuenta que las personas me ven, ¿no? Como de, Ah, a ver, sí. le digo que tuve cáncer y voltean como a corroborar de, sí, ¿no? Y es como, porque esto es violencia. Sí, Eso se puede. A ver, hay una parte que podría considerarse como, pues el ser humano es curioso, pero creo que cuando se hace en este contexto, puede estar rayando en lo violento, claro. ¿no? No, no, y al momento de presentarnos esta carcinofobia, hace que sea más difícil el sobrellevar este proceso, ¿no? El verlo, como yo a veces le digo, como un capítulo de tu vida, que si bien debes de continuar realizando chequeos, ya fue algo, ¿no? Fue algo que ya pasó todo esto. Es difícil de pronto soltarlo cuando te enfrentas a ese constante trato. Y a veces si somos realistas, a lo largo de nuestra vida presentamos muchos cambios físicos como mujeres, en que te crecen las boobies, se hacen más grandes, de pronto en una etapa del mes, más chiquitas, te embarazas y crecen mucho. O sea, es como esta muestra de cómo nuestro cuerpo es dinámico. El por qué deberíamos de rechazarlo ante el cáncer, ¿no? Si realmente es una herida de vida, es algo que muestra que logramos sobrevivir a una enfermedad, no como algo que deberíamos de sentirnos culpables. Y bueno, esto es un poquito de lo mismo, ¿no? O sea, cómo eventualmente
sentirse señalada por todos lados, ¿no? Por el tema de perder una mama o ambas, por el tema del cabello, por el tema de no tener menstruación, por todo el cambio físico que puede existir en una persona que es duro, es ciertamente duro. Una persona que cruza por un diagnóstico y por un tratamiento así, hay muchos cambios en el cuerpo. Y esto hace que eventualmente, lo decíamos, son como dos caras, ¿no? El estigma, ¿no? Pueda venir tanto de la misma persona hacia la misma persona, ¿no? ¿Quién soy? ¿No? Ya no soy mujer, ¿no? Me tengo que cubrir, ¿no? A todo esto, como lo que eventualmente social, de manera social se puede estar como reafirmando, ¿no? Viene lo que decíamos también hace ratito, ¿no? El aislamiento, ¿no? Es una de las cosas que normalmente sucede cuando se está pasando por un diagnóstico así. Me viene otra vez a la mente una paciente que es ciertamente católica y me decía, en cuanto perdí el cabello dejé de ir a la iglesia, porque no quería que me estuvieran preguntando cosas. Y algo duro, ¿no? Que me dijo, es que yo normalmente me pongo una gorra cuando estoy en mi casa, cuando toca salir, una gorra. Y me tocó que o sea, ella fue antes de empezar a tener alopecia por la quimioterapia y vio evidentemente que a un chico le dijo el padre, hey, el de gorra, la gorra fuera, estamos en la iglesia, ¿no? Y ella dijo, por supuesto que no me voy a, no me voy a presentar en la iglesia y que me diga el padre, hey, la de gorra, fuera gorra, ¿no? Entonces dejé de ir. Y como todas estas cosas, ¿no? Empiezan, ¿no? A aislar a la persona. Claro. Muy desafortunadamente, despidos laborales es algo terrible, terrible, ¿no? Personas que están viviendo este proceso, evidentemente tienen que estar en consulta, seguimiento, tratamientos, días que tienen que estar fuera porque están cansadas, con náusea, con dolor articular, con un montón de cosas, y que el sistema, ¿no? De pues, laboral no sostiene a estas mujeres, ¿no? Apenas vi por ahí un estudio que me pareció muy interesante que decía que si un hombre eh, cruza por un tratamiento oncológico, es mucho menos probable que lo corran que a una mujer. Claro. La mujer se asume como de, pues seguramente estará casada, ¿no? Pues ya alguien más le echará la mano. Ok, no, pero la mujer es la de casa, ¿no? Entonces, pues Exacto. no pasa nada si se queda en casa. Y a un hombre no, pues es que seguramente es el que sostiene algún hogar. Y entonces hay que cuidarle. ¡Au! ¡Qué duro! Sí, porque vemos involucrada, está, como decíamos, roles de género, el sexismo, el partir de, claro, ella tiene a alguien más que la apoya, ella viene a trabajar nada más por gusto. Y ahorita estabas platicando de los síntomas, pero ¿qué pasa cuando además de eso en tu trabajo no saben que tienes cáncer, ¿no? Entonces es en automático la peluca, las pestañas, el tratar de verte lo más normal posible para que no haya este problema o este riesgo del despido, de la violencia, porque es evidente que lo viven, ¿no? Como decías, ya te empiezan a mirar así de, ay, mira, sí es cierto, sí perdió el cabello. Y eso ciertamente habrá gente que digan, ¿saben qué? Con permiso yo ya me retiro, ya no quiero trabajar aquí, como habrá otros que tratan de mantenerse, pero los mismos directores, el mismo jefe, hace así como de, no te preocupes, casi no trabajes, ¿no? Ya quédate en tu lugar, no hagas nada. Y si estamos hablando de una mujer que tal vez tenía bajo su mando a otras personas, es empezar a restringirla, empezar a limitar, porque tenemos esta idea de que el cáncer, cuando una persona tiene cáncer, pues ya no es efectiva, ¿no? Y jamás lo volverá a hacer. O sea, ya no podrá volver a trabajar de la misma manera. Sí, y eso lo hacemos, digo, saliéndonos un poquito del tema, pero también eso lo hacemos fuera del trabajo, ¿no? O sea, cuántas personas dicen, no, tú ya no me cargas la bolsa, no, tú ya no manejas, no, tú ya... Oye, pero si ya el cáncer ya pasó, ¿cómo? ¿Por qué tengo que estar en estas todavía, no? Como una que se entiende otra vez. A mí me gusta pensar que la gente lo hace desde la buena onda, la familia lo hace desde la buena onda, desde, pues a ver, toca protegerla. Sí, pero hay un nivel en donde se llama sobreprotección, en donde ya más bien está rayando en lo agresivo, ¿no? Claro.
Y bueno, si quieres darle a la siguiente, es justo lo que les vamos a platicar, ¿no? Ya les platicábamos muy de inicio esto, ¿no? Cómo surgió esta investigación. Ya les decía también, ese es el rostro de Sandra Monroy, ¿no? Que nos ayudó de alguna manera a llevar esto que ella estaba pasando, a llevarlo a algo teórico, ¿no? Llevarlo a esta investigación. Si quieres también la siguiente. El objetivo justo fue ese, ¿no? Evaluar cómo estos cambios en las pacientes que recibían un diagnóstico oncológico y tratamiento, cómo estaba implicando la violencia estética. Y bueno, tuvimos a 49 mujeres, ¿no? Todas captadas acá en la Ciudad de México, en FUCAM en particular, de agosto del 22, ya tiene un ratito, oye, de agosto del 22 a enero del 23. Tenemos que actualizar. ¿Cómo? Ya tenemos que actualizar, ya vamos a hacer otro tenemos que hacer segunda ola, exacto. Y bueno, si quieres la siguiente, ¿no? Bueno, hubo criterios ahí. Y aquí es lo que decíamos, ¿no? Lo que de alguna manera hemos venido diciendo en esta presentación. Cuando les preguntábamos sobre si tenían la referencia de haber sido violentadas, fíjense cómo 58%, ¿no? 57% decía, no, violencia no, yo no, ok, ¿no? Percibían de alguna manera, ¿no? Poquitas, ¿no? Violencia física, ¿no? Decían, bueno, un 15%, violencia psicológica, o sea, congruente de alguna manera con esta parte que les presentamos muy al inicio de la gráfica, ¿no? Sí, violencia física, psicológica, pero un 1%, que si no mal recuerdo fue literalmente una paciente, o creo que, ¿no? Estadísticamente menos Sí. punto o no sé cuánto, una paciente, que sí decía violencia estética, así que es a la siguiente. Y ahí nos dijimos, creo que hicimos muy malas cosas. Dijimos, no, pues no, entonces esto de la violencia estética nada más salió en Sandra Monroy, estaba bien padre en la Sí, cabeza, pero pues no, esto no está pasando. Y entonces estuvimos en una crisis en aquel momento porque dijimos, neta, de verdad, real, 1% de las pacientes dijo que había violencia estética, no puede ser. Y entonces un poco la tarea que dijimos fue como, a ver, preguntémosles un poquito más, ¿no? O sea, no nos vayamos solamente en el cuestionario, que esto que les decía que la definición de violencia y si se identificaban en alguna de estas violencias, sino vayámonos a las historias. Cambiemos el cuestionario por historias de vida. Si quieres darle a la siguiente, y nos encontramos estos relatos. Sí, una vez decidí ir al mercado sin turbante. Me encontraba en un puesto cuando una señora se acercó y me dijo, tápate. Y le dije, no se preocupe, estoy bien. Y me dijo, no por ti, por nosotras, no nos vayas a pegar algo. Uy, ¿no? Esta mujer de 42 años con alopecia por la quimioterapia, ¿no? ¿Por qué es esto violencia estética? Claro, porque hay humillación ahí, ¿no? Ante lo público se pide tapar la alopecia porque esta mujer, esta marchanta, ¿no? Decía, me vas a pegar algo. Uf. Con este tratamiento estoy perdiendo todo lo que implica ser mujer. ¿No? O sea, esta mujer, ¿no? Que estaba en hormonoterapia, que les decía que esto inhibe, ¿no? La generación de hormonas y eso hace que la menstruación se vaya. Esta mujer estaba de alguna manera ejerciendo esta violencia ante ella, ¿no? Porque era, ¿qué soy? Ya perdí el cabello, ya perdí, ¿no? Las mamas y ahora pierdo aparte la menstruación. Sí. ¿Qué soy? ¿No? ¡Au! ¿No? Entonces, aquí es en donde vemos cómo esta parte de estos estereotipos, digamos, o estas características estereotipadas de ser mujer, pues intervienen en un diagnóstico oncológico. Claro. Yo no sé para qué les sirvan a ustedes las mujeres las chichis, pero ya mejor pagué para que no te me vayas a deprimir. Esto lo decía un hijo, ¿no? De una mujer que la cachamos en hospitalización, si no mal recuerdo, ¿no? Que entramos a verla y el hijo nos dijo esto, ¿no? Como, no sé para qué sirven las chichis, ¿no? Pero pues yo ya pagué para que mi mamá se las pusieran. ¡Au! Claro, porque ahí estamos invalidando esta parte de sus sentimientos, bueno, desconociéndolos y también invalidando yo no sé para qué sirvan,
pero es justo el, ¿por qué no le preguntaste qué significaba para ella el tenerlas? ¿Era relevante para ellas el haber tenido esa reconstrucción? Porque yo me acuerdo específicamente de esta paciente que estaba arrepentidísima del proceso, porque es muy largo, porque ella idealizaba esta parte de, bueno, me meten al quirófano y ya tengo mis boobies, ¿no? ¿Y cuál? Que se enfrenta con el hecho de que le tenían que poner Expansor. el expansor, entonces ya tenía que venir constantemente a que se estuviera colocando lo de la solución salina y decía, ay no, todavía me falta, ¿no? Y quiso abandonarlo como a mitad del proceso y le dijeron, pues te quitamos el expansor y pues, ¿qué hacemos, no? O sea, Sí. Sí, y acá, ojo, porque tampoco tenemos que ir a la parte de no te reconstruyas. Esto es un proceso bien individual, ¿no? Y tampoco vamos a ir con la lógica de no se pongan peluca. No, pero me parece que siempre tenemos que, la invitación con esta investigación es a cuestionarte desde dónde lo haces. Se vale totalmente decir yo no quiero que las demás personas se den cuenta o lo menos posible que estoy pasando por este proceso. ¿No? Se vale. Y me voy a poner pestañas y me voy a maquillar y me voy a poner peluca y, ¿no? Está bien. ¿Desde dónde? ¿Es desde la incomodidad por los demás? ¿Es porque tu esposo te dijo que entonces tienes que ser así? ¿Es porque alguien en tu historia te dijo que tú siendo mujer eres mujer así? ¿Desde dónde es? Porque, insisto, la lógica nunca va a ser tirar líneas sobre algo. Hazlo o no lo hagas, sino más bien desde dónde lo estás haciendo. claro, porque cuando tomamos decisiones desde el temor, es ahí a donde nos damos cuenta que trae mucho arrepentimiento. Y me acuerdo de un doctor que es de un hospital público, que él les decía, ok, ¿te quieres reconstruir? Nos vemos en la siguiente sesión para ver si ya me confirmas el si sí quieres o no quieres. Tienes 3 meses para pensar en por qué lo quieres hacer. Porque decían, el proceso es largo y no es fácil el que lo abandones. Y él ahí relataba que gran parte de las pacientes que van a un proceso de reconstrucción de manera pública terminan abandonándolo porque uno, no lo hacen en cualquier lado, una reconstrucción, otro implica obviamente el someterte no a una, a varias cirugías y cada cirugía, como en cualquier cosa, trae sus riesgos. Entonces, también decía eso, hay que poner los pies sobre la tierra y no idealizar este proceso como el, ya va a regresar mi feminidad, ¿no? Ya la perdí y ahorita ya regresa en este momento. Y también el que muchas veces dicen, no, pues ya me imagino unas boobies grandes, redondas, incluso así como que mágicamente ya me colocaron nuevamente un pezón y no es el caso. Sí, no, toca indagar en el proceso. ¿Cómo va a ser el proceso, no? La invitación otra vez es, si estás pensando en esto, acércate al oncólogo, ¿no? Acércate al cirujano plástico para que te expliquen en tu caso, en tu situación, cómo va a funcionar, ¿no? No es lo mismo para todas las pacientes. Claro. La gente me insistía sobre realizarme la reconstrucción porque he sido una persona con mucho gusto, y se apoderó de mí Lolita Ayala, desde siempre. Ujú. Es justo, ¿no? O sea, esta persona, esta mujer, identificaba que sus mamás eran grandes, ¿no? Y el contexto social le decía, la vas a pasar bien mal. Si no te reconstruyes, la vas a pasar bien mal, porque la gente te asocia con mamas grandes, ¿no? No sabemos hasta dónde, con todo lo que hemos platicado de, pues una mujer es más mujer si tiene mamas grandes, ¿no? O sea, fíjense cómo ahí entonces su contexto la estaba violentando. Porque, ¿qué tendría que ver con que si la gente me asocia o no con mamas grandes? ¿No? Si me reconstruyo es porque yo quiero, ¿no? Y toca decirlo, Sandra Monroy lo dice de manera muy clara. Ella era una mujer también de mamas muy grandes, ¿no? Y de pronto decía, sí, fue una identidad que tuve, ser una mujer con mucha chichi, ella dice, ¿no? Eh, y ahora tengo que reconstruirme psicológicamente. No tengo que reconstruir mi cuerpo para que la gente no me vea de la misma manera. Más bien tengo que reconstruirme yo internamente. No necesito 2 mamas para seguir siendo Sandra Monroy, ¿no? Ya lo dice así, ¿no?
Claro, claro, no es culpa nuestra, no es culpa nuestra. ¿Por qué me debería de dar pena? ¿Hasta dónde estoy dispuesta a llegar para verme normal para los demás? Dando seguimiento a esta parte, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a hacer para que los demás se sientan cómodos con nuestro cuerpo? Esta era una paciente que decía, es que a ver, ya acepté la quimioterapia, ya acepté la cirugía, ya acepté la segunda cirugía para que me quitaran ovarios, ya acepté que tomar el tratamiento antihormonas. A ver, identifico que mucho de esto también es porque ha sido para tapar un poco como esta figura de quién soy. Ya no quiero más, ¿no? O sea, hasta dónde he decidido desde lo estético y hasta dónde he decidido desde que es un proceso normal para mí. Ya no quiero más, ¿no? ¿Quieres? Claro, y otro tipo de frases como siento que me ven con lástima, a lo mejor me puedo quitar el seno porque no se nota, pero mi cabello, ¿no? La gente sentía que les iba a pegar una enfermedad, el golpe más fuerte fue perder mi cabello más que el seno, sentía que iba a estar incompleta. A veces las personas se te quedan viendo y son crueles, pero después ya no te importa. Y lo platicabas y lo vemos que es algo muy común que comentan las pacientes, muy normalizado, porque la violencia estética es una violencia que siempre minimizamos. Ay, estoy bromeando, no, si no quieres no te hagas las chichis, pero te verías mejor con ellas, claro está, ¿no? Y así es como un constante, algo muy encubierto, que a veces decimos, bueno, pues tal vez tuvo un mal día y por eso me dijo que me veo fea, pelona, ¿no? Entonces, realmente lo importante en este caso es también nosotros ir viendo en el discurso que estamos teniendo hacia nosotros mismos, ¿qué tiene de violencia? Porque a veces somos las primeras que tenemos esa rigidez sobre el cambio que presenta nuestro cuerpo. Leí algo que decía, imagínate, ve tu cuerpo con la nobleza con la que ves el cuerpo de tu mamá, el cuerpo de una amiga. No, normalmente entre amigas no nos decimos, ay amiga, qué horrible te ves con ese cabello. No, o sea, dices, oye, creo que te quedaría mejor otra cosa, o sí, ¿no? O como digo, con nuestra propia madre, pues no es así de, hola gordita. O sea, cuestiones así. Entonces, ¿por qué con nosotros sí nos tratamos de esa manera tan dura, en donde decimos, no tengo nada que ofrecer, nadie me va a querer, me van a ver con lástima? Sí, y nos encontramos así un montón de discursos, ¿no? O sea, como este 1% evidentemente no era 1%, ¿no? Mujeres que habían normalizado la violencia, pero que racionalmente no lo cachaban, ¿no? No lo identificaban. Y bueno, algunas de las acciones, ¿no? Bueno, creo que ya la platicaste, ya estas acciones como para disminuir la violencia es esto, ¿no? O sea, estarnos cuestionando todo el tiempo estas decisiones desde el mundo oncológico, desde dónde las estoy haciendo. ¿No? Claro. Y a mí me gustaría en esta parte, y también como que dando sentido a esta imagen, el dar como levantar y decir, es importante que tanto el personal de salud, sean doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, también sean conscientes de este tipo de violencia que pueden pasar las pacientes y de otros tipos de violencia, porque muchas veces la violencia no es algo que se llega a evaluar en consulta o mientras se está haciendo el chequeo para ingresar, ahí cuando están con las enfermeras, y normalmente son ellas quienes tienen el acercamiento más cercano hacia las pacientes, y sí es importante el que podamos realizar cierto tipo de acciones para identificarlo y después poder tratarlo. Me parece que algo con lo que se puede iniciar es un no se te pidió, puede ser violencia. Sí. No se te pidieron. Decían, si no puedes cambiar algo, o sea, como de tienes un moco, ahí Claro. eso. Tu gallo, claro. Exacto. Sí. Y bueno, para finalizar, justo la propuesta que tuvimos, que insisto, como bien dices, tenemos que darle, fue hacer un violentómetro estético, ¿no? La idea es justo construir un documento en donde como personal de salud o incluso como paciente
puedas ir como llenando, ¿no? Como, a ver, ha pasado, me digo esto, me han dicho esto los médicos y eventualmente poder llegar a un registro, digamos, de si he sido violentada, me autoviolento o incluso el sistema de salud me violenta. Claro. Sí, primero es, como decía, darle nombre a esta situación, qué es lo que estoy pasando, para en función de eso, pues poder llegar a tener un tratamiento. Y de manera muy breve, les comentamos que si ustedes a través de esta plática han logrado identificar que presentan o conocen a alguien que presente este tipo de violencia, pues tratarlo también, digo, en parte de la psiconcología podemos abordar este tema de la violencia estética, pero además también existen otro tipo de instancias como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y Mujeres, Fundación Origen, FEMEX-FEM y la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, ¿no? Porque esto justamente es no solo violencia estética, claro está, sino otro tipo de violencias. Exacto. Ujú. Y bueno, ahí están nuestras redes sociales. Por ahora es todo. Les agradecemos un montón estar acá. Afortunadamente esta grabación se queda en YouTube. Si quieren, ¿no?, darle una segunda vuelta, tercera vuelta, ahí estará grabada. Y listo, pues hemos terminado, ¿no? Claro. Te agradezco muchísimo, Es un Alexa, gusto. esta plática pues sí, que fue una investigación que hicimos con mucho corazón, ¿no? Ojalá que les sea de beneficio. Y en función a agradecerte este espacio, te quiero entregar un reconocimiento de manera escrita y un regalito que yo espero que te guste. Por ahí viene. Yo estuve en el primer ciclo de conferencias y siempre esperé este momento. Ay, tener el sí. Ah, mire, ¿qué tal? Bravo. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Fotito. Ah, fotito acá. Ahora estoy más alta. Listo, pues damos por terminada entonces esta plática. Estén atentos, atentes a las redes sociales de FUCAM para la siguiente plática del cuarto ciclo de conferencias de psiconcología. Que estén muy bien. Buena Excelente tarde. día. Adiós.